Ya son las 6:05, entonces vamos a dar comienzo con la capacitación. Buenas tardes, doctor Alvarado, le doy la palabra. Muy bien, gracias. Justo Gracias, le quería robar unos minutos al doctor Adelante. Alvarado antes de comenzar, si me lo permite. Claro, doctor. Creo que este es un muy buen foro para comentarles a todos nuestros médicos, enfermeras, paramédicos, nutriólogos, fisioterapeutas, psicólogos que nos acompañan el día de hoy, que con orgullo Occupational Health desde el pasado 2 de junio ha obtenido la certificación como empresa especializada en salud ocupacional. Tenemos el orgullo de ser el 10º proveedor en el estado de Querétaro que tiene esta certificación y como servicio especializado dentro de los que se incluyen comedores, vigilancias, limpieza, lo que no hace parte del giro de las empresas. Somos el número 10 de servicios especializados y el número 1 y hasta el momento el único en el estado que tiene esta certificación en salud ocupacional. Esto me parece importante comunicarlo para que ustedes como trabajadores nuestros tengan la certidumbre que continuamos haciendo las cosas bien, que pasamos todas las evaluaciones que se hicieron de IMSS, Infonavit, Infonacot, SAT, para verificar que somos una empresa que administra correctamente a su personal. Me llena de orgullo y satisfacción estar a cargo de esta empresa y saber y ser recientemente evaluada de manera exhaustiva y haber ganado esta certificación. Con base en lo anterior, se abre la puerta para nosotros continuar siendo proveedores de servicio en salud ocupacional, donde las empresas, donde tenemos presencia con ustedes a través de las diferentes empresas clientes. Cualquier duda que ustedes tengan en relación a estos temas, por favor, justamente soy yo la persona indicada para dirimirlos con ustedes y como siempre quedan abiertas todas mis líneas. La línea en mi extensión directa, ustedes pueden acceder con el número de teléfono que tenemos en el grupo del chat y mi extensión, si mal no recuerdo, es la 4, pero ahí dice, si quiere comunicar con Viviana, esta es su extensión. Es un orgullo y pues con esta muy buena noticia le damos la bienvenida al doctor Ricardo Alvarado que va a contarnos hoy un poquito sobre lesiones oculares y faciales. Doctor Ricardo, bienvenido. Bien, Doc. No, pues enhorabuena, muchas felicidades, ¿eh? Muchas felicidades a ustedes y a todo el equipo Gracias. de Occupational. Creo que hacen una excelente labor. Y nada más, reflexionen el impacto que tiene su trabajo para el estado de Querétaro, ¿eh? La verdad, mis felicitaciones. Gracias, Doc. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a ver el día de hoy. Seguimos con la sesión 5, que lo hemos dividido en diferentes partes por lo voluminoso del temario que tenemos. Sigue siendo la sección 5, ahorita vamos en la parte 2. Tuve que dividir el tema de lesiones oculares y faciales para en la siguiente sesión dedicarme a lo de pérdida auditiva, que es otro tema muy, muy interesante, muy extenso. Y pues bueno, vamos a darle un poquito a esta parte de las lesiones oculares y faciales. Vamos a iniciar con algo de estadística. Un momento. Aquí empezamos con las estadísticas globales. Miren, para la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos nos reporta que hay cerca de 20,000 lesiones oculares que se producen en los sitios de trabajo de forma anual. Desafortunadamente no encontré una estadística pura del área de México especificando este tipo de riesgos de trabajo, específicamente lesiones oculares. Pero saben ustedes que los Estados Unidos son muy buenos para estas estadísticas. Y yo me atrevería a decir que si Estados Unidos tiene 20,000 lesiones oculares anuales, con los sistemas y tecnología que tienen, imagínense, hagan la proporción para México, el volumen de lesiones que podríamos tener de este lado, ¿no? Entonces, no sé con qué tanta frecuencia ustedes lo vean, pero sí llega a ser un padecimiento algo frecuente. La OSHA de Estados Unidos, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, informa que las lesiones oculares tienen un costo estimado de $300 millones anuales en pérdida de productividad en los tratamientos médicos. Ustedes saben que el área de oftalmología es una rama especialidad médica que es costosa por el propio responsabilidad y la delicadeza y lo que involucra atender ojos.
es una especialidad cara y esta a su vez tiene subespecialidades, ¿no? Que cuando tengamos lesiones en la empresa, normalmente tienen que acabar por valoración al menos con oftalmología y si no es que ya tratados por subespecialista, ¿no? Y aparte de todo, entendamos que esto nos va a implicar temas de gastos en compensaciones laborales, ¿no? No es lo mismo, inclusive me voy a atrever a decirlo, perder un dedo de la mano que perder un ojo o ambos. El grado de incapacidad parcial permanente que puede generar o la total, la pérdida o la lesión, simplemente la pérdida de la agudeza visual o la lesión de un ojo, pues es un impacto económico importantísimo. Y vamos a hablar no solo del impacto económico, ¿no? Que aquí nos hablan de un estimado en millones. Ahora imagínense el impacto para ese trabajador, para su familia, para él como persona, el saber que perdió su capacidad de agudeza visual, o peor aún, ¿no? Que perdió un ojo o ambos ojos, ¿no? Imagínense el impacto que puede llegar a tener. Entonces, por eso es tan relevante el hablar de este tipo de temas, ¿no? Por el impacto a la persona que puede generar esta pérdida. Vi algo de estadística, dice que los hombres tenemos un 80.11, o sea, más del 80% de posibilidades de padecer lesiones oculares que las mujeres. Al principio no entendía, ¿no? ¿Por qué tanto los hombres? La verdad, la mayoría de los trabajos más rudos, por decirlo de una forma, al día de hoy, al menos en nuestro país, lo desempeña en un mayor porcentaje el sexo masculino, pero ahorita van a ver una imagen que puede ejemplificar perfectamente este tipo de estadística, ¿no? Entonces, y además se asocia a las edades, miren, entre 16 y 24 años, o sea, adolescencia, adulto joven, todavía inmaduros, no tenemos mucha conciencia de lo que hacemos, creemos que podemos resolver el mundo, ¿no? Con nuestra audacia. En estas edades, pues constituyen el grupo de edad más afectado, ¿no? Y principalmente para este órgano. Entonces, miren, los trabajadores del sector industrial es el principal sector que tiene probabilidades de sufrir algún tipo de lesión en los ojos. En segundo lugar están los trabajadores de la construcción y en tercer lugar la agricultura, ¿no? Y fíjense que es curioso que estos de la agricultura también se asocian más a lesiones por químicos, más que por la naturaleza de su trabajo, con objetos, contacto por objetos y eso es más por contactos con sustancias químicas. Entonces, bueno, yo no creía lo de la estadística de los hombres y creo que una imagen dice más que 1000 palabras. Ustedes comprenderán la naturaleza propia del riesgo. Yo dudo mucho que las mujeres, por su propia inteligencia, se atrevan a hacer algo así, porque la realidad es que la mujer es mucho más analítica que el hombre. Nosotros somos más viscerales. O sea, tenemos que hacer algo y vámonos, ¿no? Y bájate y agárrenlo de la sudadera y hay que lo repare, ¿no? Con todos los riesgos que esto conlleva. Y pues igual, de igual forma, ¿no? Entonces, no podía creer, estuve viendo mucha información de memes sobre el por qué las mujeres viven más que los hombres y no acabaría aquí de mostrarles una galería de cosas que yo mismo inclusive alguna vez he hecho, ¿no? Entonces, nada más aquí vean el riesgo ocular, además del riesgo directo, ¿no? Que puede tener aquí en la pierna. Si cualquier cosa de esto llega a tronar, pues imagínense aquí el riesgo que puede haber, ¿vale? Entonces hagamos un pequeño repaso en la anatomía del ojo. Saben que el ojo es una esfera que se ubica en las cuencas oculares, forma parte de la división entre el cráneo y la cara. Recuerden que el fondo del ojo está formado por la unión de diferentes huesos, incluyendo algunos del cráneo, como las alas del esfenoides. En la parte inferior tiene el techo del hueso frontal, tiene los malares. Entonces, esta cuenca, que sirve como una protección anatómica ósea importante, donde adentro está el globo ocular, está formado por diferentes huesos, tanto del cráneo y de la cara, y artificio, elemento del sistema nervioso central magnífico, que realmente es magnífico si entendemos la fisiología de cómo funciona el ojo, es un instrumento maravilloso, ¿no? De hecho. Entonces empecemos de la parte anterior hacia la parte posterior. Sabemos que en la parte superficial, pues tenemos los párpados, que es una piel suave, muy sensible, tiene un borde cartilaginoso, tiene la parte interna las conjuntivas, la parte más externa, más expuesta al medio ambiente del ojo es la córnea, tiene 5 estratos, que es altamente sensible, es hipersensible,
como mecanismo de protección en cuanto la córnea tiene contacto con lo que sea, ya sea inclusive una velocidad del aire aumentada, una gota, que sienta algo, inmediatamente el reflejo es el parpadeo, se cierra, incluyendo las pestañas que nos sirven para atrapar elementos más grandes, aquellos que son mayores de 10 micras aproximadamente. Y pues bueno, esta córnea es como una de las primeras barreras que tenemos, que atraviesa la luz. Recuerden que el ojo funciona a través de estímulos lumínicos o fotoluminosos, que realmente como así interpreta ciertas señales. Toda esta parte de aquí, en la parte de atrás de la cámara anterior, que está compuesta por la córnea, tenemos aquí la conjuntiva. En la parte posterior de la cámara anterior está el iris, que es el músculo ciliado, que nos ayuda como una cámara fotográfica a modular el volumen de luz que puede entrar o salir, que esta atraviesa un orificio que se llama la pupila, para que luego lo dudan, ¿no? Y recuerden que a través de la pupila podemos ver inclusive el fondo de ojo, que es parte de la exploración física que deberíamos de hacer para evaluar ciertas lesiones del ojo. Y ya tenemos aquí los cuerpos ciliares, que son los que van a ayudar también a través de un ultrafiltrado a producir los humores. Tenemos el humor acuoso también, que es algo que le da como esa consistencia gelatinosa al globo ocular, es de lo que está relleno prácticamente el globo ocular. Y a partir de la parte posterior del iris, tenemos este elemento enorme que es una lente, el cristalino, que se abomba y se adelgaza, que sirve para dar enfoque, es una lente de enfoque. Y después el resto de la parte profunda debería de ser transparente, es como la que llega el estímulo luminoso. Para que se den una idea, hay más de 1 millón de receptores fotolumínicos de neuronas especializadas en un ojo, más de 1 millón de estas células para recibir esta señal lumínica, concentrarla a través del nervio óptico, que recordemos que es el segundo par craneal, sube y realmente nosotros vemos con la parte posterior del cerebro, en la región del occipital, con las regiones 18 y 19 de las áreas de Brodmann. Y bueno, tenemos conos y bastones, que son células especializadas, los vasos sanguíneos, recordando que en la parte más superficial de la parte interna tenemos la retina con todas estas células especializadas. Después viene la coroides, que es toda la capa de vasos sanguíneos que tiene el ojo. Y después viene la esclerótica, ¿no? Que es como la cápsula fuerte que le da consistencia al ojo. Si ustedes pudieran tomar un ojo y lo rebotan, no sé si lo han visto en algún animalito, cabeza de vaca o de cordero, cuando vamos a comer, o en algún corte anatómico, aquellos que estudiamos medicina, si ustedes agarran el ojo, lo pueden rebotar así, y la esclera es la que le da esa capacidad resistente, y la parte gelatinosa, pues todo el líquido adentro, ¿no? El humor acuoso, etc. Tenemos la parte de la mácula, que son puntos finos o concentraciones de partes nerviosas, el nervio óptico con salidas de las arterias, y de forma general es el ojo. Conclusión, compañeros, un ojo, la forma adecuada de explorarla y entendiendo todas estas estructuras anatómicas, se debe de realizar de forma más correcta a través de una lámpara de hendidura, considerando que la lámpara de hendidura nos permite ver el resto de las estructuras de cámara posterior, no solo la cámara anterior, que es normalmente con lo que nosotros revisamos, con la luz común, sino nos permite ver cámara posterior, lo pueden ver a través de un oftalmoscopio, cámara posterior, que no se ve tan nítido, y además la lámpara de hendidura nos permite ver el ojo como es, en una esfera con un giro de 360. ¿Vale? Entonces, ya adentrándonos en las lesiones oculares, pues hay múltiples tipos de lesiones en la parte del ojo. Vamos a tocar algunas, como son las quemaduras químicas, que podrían ser de las más frecuentes que podemos ver en la parte de la industria, quemaduras térmicas, lesiones mecánicas y exposición a diferentes tipos de radiaciones. Empecemos con las quemaduras químicas del ojo. Las quemaduras químicas normalmente las podemos dividir en quemaduras por álcalis y quemaduras por ácidos. Hago aquí una connotación especial. Recuerden que los solventes como tal no tienen clasificación pH, pero hay muchas sustancias. Yo me atrevo a decir que la mayoría de las sustancias sí tienen algún porcentaje de rangos de pH, y los dividimos pues en álcalis y en ácidos, ¿no? Los álcalis afectan directamente a los lípidos en la membrana de las células, principalmente de la córnea. Esto hace que penetre de una forma
rápida la sustancia a la parte interna de los ojos. Literal van a desnaturalizando las 5 capas que tenemos en la córnea. Esto asimismo puede afectar tanto las conjuntivas como la esclera. Algo bien interesante de los álcalis es que no se desnaturalizan tan rápidamente y su acción destructora puede continuar por horas si no se remueven de inmediato. Considerando que normalmente los álcalis en otras partes anatómicas no generan estímulo doloroso a través de las fibras C del dolor. Entonces tengo la sensación de que algo entró, pero como no me genera dolor de inmediato, pues no le doy el manejo tan de inmediato, y el dejarlo por tiempo puede generar más y más lesión. Entonces, recordando que los álcalis desnaturalizan las bicapas fosfolipídicas de las células, y es así como van destruyendo y van haciendo ahí la penetración, y los ácidos se fijan directamente a las proteínas de los tejidos, ¿no? Recordando que en las bicapas fosfolipídicas que tenemos en todas las células tenemos diferentes proteínas que son de transporte, de cotransporte, activas, etcétera. Pues los ácidos se fijan directamente a estas proteínas y van destruyendo estas puertas que nos sirven para mantener la homeostasis de las células, y así es como van destruyendo directamente la parte de los tejidos, ¿no? Entonces, la ventaja de los ácidos es como se fijan a proteínas directamente, impide que avance con mayor profundidad, y además de que los ácidos sí estimulan de inmediato la parte de las fibras dolorosas tipo C, que son amielínicas, que esas despolarizan de forma en milisegundos, y lo importante es que estas sí se pueden neutralizar en un periodo más breve, ¿sale? Hay 2 tipos de pHs para los cuales se puede considerar el manejo de una urgencia médica. Ojo, compañeros, si la sustancia química que tuvo contacto el trabajador tiene un pH menor a 3.5, superácido, o tiene un pH mayor a 12.5, superálcali, por el simple hecho de haber tenido contacto con cualquier sustancia con esta referencia de pH, se traslada de urgencia de inmediato a un centro hospitalario de preferencia con especialidad en oftalmología. ¿Sale? Sí, y sí lo tienen que llevar a urgencias y lo tiene que ver un oftalmólogo. Muchas veces dicen, no, pues es que yo no lo veo tan mal. Recuerden que este tipo de lesiones puede evolucionar en las siguientes 2, 4, 6 horas, principalmente las lesiones con álcalis, y aguas, porque con estos pHs, repito, ácidos debajo de 3.5, álcalis de 12.5, prácticamente perforan todo el ojo hasta la parte de la cámara posterior. Entonces, aquí nada más recordando también esta parte de la anatomía, lo que les comentaba, aquí está en la parte de los párpados. El tejido que recubre la parte interna de los párpados, aquí se llama la conjuntiva palpebral. Después tenemos un pedacito de la misma conjuntiva, que se llama la conjuntiva vulvar, que es la que está adosada o pegada directamente al bulbo o al globo ocular. Y aquí tenemos un ángulo muy interesante que se llama el fornix, que es el ángulo prácticamente donde termina donde empieza la parte de recubrimiento de los párpados y empieza la parte de la esclera, ¿no? En sus 2 capas. Entonces, es importante entender dónde está el fornix, que es este angulito, este fondo de saco muy chiquitito que tenemos aquí en el fondo de saco de los párpados, porque muchas veces se acumulan aquí las sustancias, principalmente los álcalis, llegan a desnaturalizar y tienen un gusto específico por acomodarse en la parte de los fornix. Además, que las partículas sólidas de lo que sea, normalmente se llegan a anclar en estas zonas del fornix, ¿no? Para que lo consideren. Y tenemos aquí una zona interesantísima que se llama el limbo. El limbo es donde están las células madre pluripotenciales que están recambiando constantemente las células del epitelio corneal, y que las lesiones que pueden afectar, ahorita lo vamos a ver en una clasificación, en la clasificación de Roper, en base a lo que vamos en la alteración en el limbo, se los digo aquí anatómicamente para que lo ubiquen muy bien, se va clasificando la severidad de la lesión. Entonces, miren, la clasificación de Roper-Hall, tenemos 4 grados de lesiones, en el cual el grado 1 se ve un defecto epitelial corneal sin isquemia del limbo. El limbo es esta zona aquí de transición prácticamente entre el iris y la esclera. Se ve el defecto epitelial, o sea, se alcanza a ver la lesión en la parte de la córnea. La de grado 2, tenemos una opacidad corneal, pero aún así permite valorar
el fondo donde se ve el iris, ¿no? Valora los detalles del iris. Puede haber una isquemia en el limbo, pero es menor a 1/3, ¿no? De todo el diámetro del iris o de esta parte de la córnea. Y después tenemos estos dos tipos de lesiones normalmente tienen un pronóstico favorable. La verdad, afortunadamente, la mayoría de las empresas podemos encontrar este tipo de estos dos grados. El grado 1 y el grado 2 es lo más común. Las de grado 3 ya presentan un defecto epitelial corneal completo, que hay opacidad en la córnea al grado que oscurece los detalles. Si se pueden ver en la imagen, de este lado podemos hablar de un grado 2 porque se ve opaca la córnea, pero alcanzamos a ver los detalles del iris, ¿no? Se alcanza a percibir cómo está el iris, inclusive el color del iris. Pero en esta otra mitad que ven aquí del lado derecho, ya hay una opacidad importante, ya no nos permite ver esta parte del iris, y la isquemia en el limbo normalmente rebasa una tercera parte a la mitad de todo lo que es la circunferencia. Y el grado 4 es cuando ya completamente toda la córnea está opaca, no alcanzamos a ver prácticamente nada del iris ni de la pupila, está completamente ya desnaturalizada esta córnea, y la lesión abarca más de la mitad del limbo. ¿Sale? Tiene un pronóstico ya muy, muy pobre. Dentro de los datos asociados, pues puede haber hiperemia conjuntival, se ve la esclera hiperémica también, y cualquiera de estas dos lesiones, las de grado 3 y grado 4, tienen un pronóstico desfavorable, ¿no? Entonces, miren, también tenemos factores agravantes para este tipo de lesiones. Los factores de gravedad, pues los tipos de reacciones químicas elementales, ¿no? Hay que ver si es ácido básico, no es la única reacción que puede haber. Hay reacciones de óxido de reducción, de solvatación, de alquilación, etcétera. Ahorita estamos hablando específicamente de las ácido básicas. Hay que ver también los niveles energéticos de reacción que pueden tener las sustancias, como las agresividades intrínsecas, ¿no? Los coeficientes del alfa y del beta. Esto se habla de los coeficientes de álcalis y los coeficientes de los ácidos, que ahí depende también mucho del tipo de sustancia, el potencial de redox, ¿no? Que pueda tener la propia sustancia, la concentración molar. Se dice que aquellos que tienen una concentración molar mayor al 0.2 N molar, llegan a tener mayor daño a la parte de los tejidos del ojo. Hay que ver la superficie de los tejidos que afectan, ¿no? Ya vimos aquí específicamente la anatomía del ojo, el tiempo de contacto, importantísimo, ¿no? Para empezar los lavados, si hubo lavados, si no, si se retrasó el lavado, aguas, porque puede haber sustancias que son incompatibles con el agua también, ¿no? Entonces, recuerden, aquí vamos a dar un esquema general de tratamiento, pero es importante que ustedes tengan bien identificadas aquellas sustancias que pudiesen ser incompatibles con el agua, y factores agravantes que puede haber, en el cual, por ejemplo, yo puedo tener una tina de lavado donde no solo tiene fosfato de manganeso o níquel, sino que también está diluido en agua a una temperatura de 80 grados, ¿no? Pues ya no solo fue el contacto con la sustancia química diluida, sino también con la sustancia caliente, ¿no? Es otro factor agravante muy importante. Revisen temperaturas, si hay partículas sólidas, ¿no? Como las lentejas de sosa, son las que les digo que luego, por la propia anatomía que vieron ahí, se encajan ahí en el fornix, o luego hacemos un disque enjuague, un barrido, pero no vertimos párpados, y ahí están las partes sólidas, ahí bien enterradas, ¿no? Que obviamente se quedan esas lentejuelas de lo que sea, o cualquier sustancia, o cualquier material, y si no las removemos, pues va a seguir haciendo daño, ¿sale? Y si hubo alguna proyección con presión, yo no lo vi, me contaron de un caso de un accidente donde un trabajador de un lavado de autos, entre que estaban jugando, agarra al compañero con la Karcher y le dispara directo en el ojo, y literal le botó el globo ocular. Entonces, realmente la Karcher no es, aquí la lesión más bien fue dada por la propia proyección que se dio con la presión de ese instrumento, ¿no? Las viscosidades, etcétera. Entonces, todos estos son factores agravantes que van a generar destrucción de células y los tejidos, sobre el ojo principalmente. Y aquí tenemos los síntomas y consecuencias, ¿no? Que hay inflamación, dolor, puede haber infección, cuidado con las infecciones también en los ojos, que son efectos secundarios importantísimos, que inclusive no tanto la lesión, sino la propia infección puede hacer que pierda el trabajador el ojo. Es importante también considerar el manejo de esta secuela o de esta consecuencia. La limpieza por detersión. La detersión se puede entender como
hacer una buena limpieza del rastreo, de retirar detritus celulares, tanto de tejidos necróticos, de material extraño, cuerpos extraños o sustancias, ¿no? Y finalmente viene la parte de la cicatrización. Aquí en estas tres fases pueden pasar dos cosas. Se restituye íntegramente el tejido o pues ya puede haber secuelas, ¿no? Como opacidad corneal, formación de queloide, esclerosis retráctil en los párpados, etcétera, ¿no? Entonces, pues los puntos de acción tenemos que ser rápidos y debemos de brindar una calidad en la atención de forma primaria, ¿no? Entonces, miren una quemadura química. Normalmente la cara y los párpados muestran edema, puede haber eritema en toda la parte de la esclera, ¿no? Las conjuntivas, puede haber descamación en la superficie de la córnea, la conjuntiva se ve hiperémica, puede haber pequeñas hemorragias o una cosa que le llaman aspecto de mármol blanco, hay opacidades en la córnea, ya vimos ahorita la clasificación de Roper, y obviamente puede presentar disminución de la agudeza visual. Entonces, para el diagnóstico debemos de considerar los antecedentes de contacto con el agente. Es bien importante que ustedes verifiquen, identifiquen la hoja de seguridad. Oye, ¿con qué fue? No, pues que fue con el Solvoclin. Necesito ver la hoja del Solvoclin. Si se la saben de memoria, mis respetos, espero que así sea. Y si no, deben de tener un lugar donde consultar rápidamente las hojas de seguridad para ver con qué mugre tuvo contacto, ver también si tiene algún antídoto y ver si es compatible con el agua o no. Que esto también ya lo deberíamos de haber desarrollado en nuestros manuales de toxicología de primeros auxilios, ¿sale? Y dentro de la hoja de seguridad, les repito, compañeros, normalmente nos vamos rápido, ¿no? A ver lo de primeros auxilios y dice irrigar con abundante agua de 15 a 30 minutos. Vean en la parte de las propiedades físicas de la hoja de seguridad cuál es el pH de esa sustancia. Esa sustancia a través del pH, ya dijimos por qué es bien importante verificar el pH y con eso puedan darle un mejor tratamiento y también referírselo, ¿no? A los especialistas que deriven. Para la parte del tratamiento, compañeros, quiero hacer una connotación importante. Nosotros no somos especialistas en oftalmología. La mayoría de las lesiones oculares requieren revisión por oftalmólogo por la importancia que tiene este órgano. Es un órgano sensorial importantísimo y además las implicaciones en las secuelas que puede presentar alguna lesión en este órgano, ¿no? Entonces, de lo que nosotros sí podemos hacer en forma general, pues es obviamente lavado ocular, ver compatibilidad del agua, dependiendo de las características de las hojas de seguridad. La mayoría de las sustancias químicas sí se irrigan con agua, es a chorro, prácticamente a chorro directo, le tienen que ayudar al trabajador a abrir los párpados. No sé si les haya tocado atender a alguien que se haya lastimado los ojos, pero pues obviamente el reflejo que hacemos es cerrar los ojos y de repente le cae agua a chorro que con una córnea que está lastimada, con una esclera, con una conjuntiva que está lastimada, le cae agua a chorro y luego a veces no las tenemos ni a temperatura templada y sale el agua helada, golpea las córneas, el chorro directo, el reflejo es cerrar los ojos. Ustedes le tienen que abrir, le tienen que ayudar a abrir los párpados y a manera de ejercicio, los invito a que un día se hagan un lavado ocular así. Pónganse los reto a que se pongan 2 minutos, echándose agua así directa con el ojo pelón abierto, porque luego ahí está el otro pobre, ¿no? Sufriendo, sintiendo el chorro de agua y ya estás, no, ábrele el ojo y ahí te quedas y estamos obligando se los pido yo nada más que lo hagan, para que sientan un poquito lo que es sentir el chorro directo del agua, al menos durante 1 minuto, háganlo, ¿no? Para tener esa conciencia, ¿no? También de lo que hacemos en el tratamiento. Segundo, podemos empezar irrigación con solución Harman. De preferencia se utiliza la solución Harman al ser una solución isotónica y con alto contenido en diferentes elementos, considerando el bicarbonato. Ojo, no genera reacción exotérmica, o sea, no es que, le eché como se quemó con un ácido, le eché la Harman por el bicarbonato y neutralizo. No, no es real. O sea, no se genera un desprendimiento de energía. Pero la propia solución Harman por las concentraciones moleculares que tiene, potasio, etcétera, el bicarbonato, le ayuda mucho a desinflamar a la córnea. Además que es un mecanismo de barrido contra el agua sola. Les puede ayudar también a hacer un buen primer manejo de su paciente. Si no, pueden utilizar fisiológica y hay algunas sustancias químicas que recomiendan el uso inclusive de dextrosa, ¿sale? De solución glucosada.
al 5. Otra parte del tratamiento que sí podemos hacer nosotros de inicio es aplicar colirios antibióticos y antiinflamatorios. Aquí, pues aquí tenemos la dexametasona y la neomicina, que son las que más se recomiendan en esta concentración. Se recomienda poner 3 gotas en cada ojo, verificar que no haya atopias o alergia, ¿no? Con el efecto, estamos buscando el efecto de la dexa y el antibiótico de una vez de la neomicina. Pueden utilizar colirios psicoplégicos, son estos que son midriáticos, ¿no? Para abrir las pupilas, que se utilizan de forma ordinaria para abrir las pupilas y ver mejor el fondo de ojo. Estos colirios cicloplégicos, al momento de producir la midriasis, está buscando 2 cosas. Uno, está demostrado que disminuye la inflamación en la parte corneal y al momento de relajar el iris también disminuye la inflamación y la formación de algunos efectos secundarios en la parte del iris. Soy muy honesto, yo personalmente, yo decido no utilizar este tipo de colirios, creo que esto ya es responsabilidad del especialista, pero se los platico como viene mencionan algunos protocolos, ¿no? Para que lo conozcan, nos recomiendan que se utilice una gota en cada ojo de este tipo de colirio. También tenemos el colirio con ácido ascórbico al 2%. Fíjense qué interesante, la vitamina C. Está demostrado que la vitamina C disminuye la producción de toxinas cuando tenemos lesiones oculares por sustancias químicas, porque reduce a nivel de la córnea la superóxido dismutasa y reduce la producción de radicales libres. No pude encontrar gotas de ácido ascórbico oculares al 2%, al menos aquí en el mercado de Querétaro, por si hay alguien sabe dónde las podemos conseguir, se los agradecería mucho. Pero parte del protocolo nos piden que le podamos dar, miren, ácido ascórbico, la vitamina C en tabletas, ¿no? Oral, hasta 3 gramos al día. Aquí les presento, pues como la marca genérica, una marca comercial X, 3 gramos al día del ácido ascórbico, y está demostrado que también a través de la vía oral puede tener el mismo efecto que si lo estemos aplicando directamente en gotitas al 2%. ¿Sale? Y por último, hay una sustancia que se llama el difoterine, que fabrica Prevor, una empresa francesa, que su nombre lo dice, tiene propiedades anfotéricas. Al momento de contacto, ya sea con un ácido, actúa como un álcali, y al momento de contacto con un álcali, actúa como un ácido, neutraliza la sustancia sin generar reacción exotérmica, con una excelente eficacia, mucha literatura del difoterine, hay muchos artículos ahí con casos graves bien documentados, que ahorita les voy a comentar cuál es en general el producto de difoterine, que creo que vale la pena. Aquellos que estén en plantas químicas o que manejen sustancias químicas muy peligrosas, sin dudarlo, yo les recomiendo que tengan esta sustancia dentro de sus botiquines y protocolos, ¿no? De atención de lesiones oculares. Y por último, importantísimo, hay que trasladar a servicios de urgencias para valoración con oftalmología. Sale muchas veces uno inclusive retira o ya le hice la irrigación, le eché la agüita, le hice todo, y uno cree que ya con las gotitas y todo ya quedó y vamos a ver mañana cómo amanece, pero en esas horas del mañana cómo amanece puede seguir profundizándose la lesión, o podemos generar un glaucoma de ángulo cerrado, podemos generar cualquier otra cosa del ojo, que lo ideal siempre, insisto, es que lo revise algún especialista, que en este caso será cualquier oftalmólogo, ¿no? Entonces, miren, el protocolo de difoterine es algo muy sencillo, vienen los DAP o vienen diferentes presentaciones de esta sustancia, y nos recomiendan que se intervengan los primeros 10 segundos, estos son de bolsillo prácticamente, hay 50 mililitros, y es en cuanto el paciente, el trabajador tiene contacto con, de volada saca el DAP, lo abre y se echa los 50 mililitros en el ojo afectado, ¿no? Y tenemos esta otra presentación que es de 500 mililitros, igual la intervención se debe hacer en los primeros 10 a 60 segundos, ¿no? También se puede utilizar uno por cada ojo o medio frasco en cada ojo, ¿no? Dependiendo. Pero vean, algo bien interesante del Foterine es que sí nos da un margen de tiempo muy corto para usarlo, por lo cual se recomienda que esté siempre ahí a la mano de los trabajadores, no lo guarden en sus botiquines. Luego dice, ahí cuando salga la emergencia me hablas y yo voy y te lo doy. No, pues ya pasaron, sin dudarlo, ya pasado más de un minuto, y se lo debe traer prácticamente el operador en su cinturón ahí junto con sus herramientas, o en su cajita de herramientas, siempre lo debe tener ahí a la mano. Si tenemos estaciones de trabajo de un manejo de químicos, debe de haber estaciones con así como tenemos los lavaojos y las regaderas, deben de estar
este tipo de equipos siempre a la mano para que los usen de inmediato los operadores y obviamente capacitarlos, ¿no? Entonces, miren, de las duchas de emergencia en los ojos, aquí tenemos varios escenarios, agua conectada a la red, lo que hace es diluye el químico, la aplicación es de 15 a 20 minutos, diluye el químico, desventajas, no evita la quemadura química, la solución requiere un gran volumen, genera reacciones exotérmicas con alguna sustancia, lo que les decía del agua, y posee hipotonicidad, o sea, yo al momento de poner una sustancia hipotónica no me ayuda a que se absorba o a que se jale, sale esa sustancia. Lo mismo pasa con el agua estancada, miren, es exactamente lo mismo. Con el suero fisiológico, diluye el químico, requiere poco volumen, no evita la quemadura química, las sales y fosfatos amortiguan el pH, pero esto sí, sí puede tener otro tipo de implicaciones severas, ¿no? Por las reacciones que tiene. Solo es aplicado un espectro muy pequeño de sustancias peligrosas y aquí lo que nos avisan del arrastre físico con el uso del difoterine, ¿no? Miren, nada más de las ventajas, acción inmediata, evita la quemadura, es un multiagente, quiere decir que actúa como diferentes formas para neutralizar a las sustancias. Se aplica un gran espectro de sustancias, ácidos, bases, solventes, quelantes, reductores, oxidantes. No genera efectos secundarios, es hipertónica, esto quiere decir que absorbe la sustancia con la cual está teniendo contacto esa superficie del ojo, porque posee mayor presión, ¿no? que en algunos tejidos y no tiene desventajas o efectos secundarios. ¿Vale? Entonces se los dejo ahí nada más como para su conocimiento. Y miren, el lavado ocular, aquí les voy a presentar una cosa que se llama la lente de Morgan. El lavado ocular, ya que podemos hacer nosotros, inclusive se utiliza ya en servicios especializados, es con esta bendita lente de Morgan. Es un circulito de plástico que se inserta en la parte de dentro del ojo, tiene una conexión universal para cualquier tipo de venoclisis. Paso número 1, deben de anestesiar al paciente. Por favor, pónganle gotitas de tetracaína o procaína, por favor. Es importantísimo que la anestesien su ojito. De por sí ya está todo lastimado y después le voy a poner un objeto extraño que va a estar en contacto con esa córnea lastimada. Paso número 1, lo anestesian. Paso número 2, le dicen al paciente que va hacia abajo, suben el párpado superior, se mete la parte superior del lente. Paso número 3, también lo pueden hacer de forma al revés, pero es más complejo. Y aquí algo interesante es que deben de fijar su lente de Morgan hacia la frente con una simple micropor, aquí para que les quede el sistema fijo. Y aquí tienen ya el sistema instalado, ya conectado a un venoclisis. Repito, esto puede ser con una solución Harman o con una solución fisiológica, de preferencia la Harman. Aquí está la aplicación en un ojo y aquí está la aplicación en 2 ojos, ¿no? Entonces se deja goteo lento y el objetivo es que esté irrigando constantemente. Esto se hace en casos muy severos, donde requieran un traslado, ya lo traen a su paciente en urgencia, en ambulancia, y se lo están llevando, obviamente, a un centro hospitalario, ¿no? Aquí también tenemos otra imagen de cómo ya queda el paciente con la conexión de un lavado ocular, ¿no? Bien, cambiemos el tema a quemaduras térmicas del ojo y los párpados. Miren, las quemaduras térmicas, aquí me refiero principalmente a deflagración, contacto con fuego, no a radiación, sino a fuego, pues, deflagración. Esta se produce por contacto con líquidos o gases ardientes, gases o metales fundidos o flama, ¿no? También puede haber el famosísimo flamazo, ¿no? Que inclusive tal vez a algunos de nosotros nos ha pasado. Y algo interesante es que el daño por lo general se limita a las estructuras superficiales del ojo. Normalmente se queman párpados, pestañas, cejas, llega a quemar un poco la córnea, pero recuerden que nuestro mecanismo de protección cierra de inmediato el ojo y es más difícil que el propio calor llegue a penetrar cámara anterior y se vaya a cámara posterior, ¿sale? Aquí nada más como veo, la radiación ultravioleta provoca daños puntuales en el epitelio corneal y ahorita vamos a hablar específicamente de este tipo de daño, ¿no? Entonces, bueno, aquí les presento el clásico caso, ¿no? El flamazo ahí por el boiler o un calentador. Este es un contenedor de gas y cuidado, ¿no? Cuando vean quemaduras de primero o segundo grado en la cara, hay que ver muchas cosas. Además de primero piensen en las vías aéreas, vean cómo quedan esos ojos, ¿no? ¿Qué tipo de quemaduras pudieran tener ese tipo de pacientes? Entonces, miren, la severidad de las quemaduras oculares y faciales
Las podemos clasificar en las quemaduras de primer grado. A menudo afectan únicamente los párpados, se llegan a perder pestañas, ¿no? Inclusive las cejas se pueden llegar a perder. Las quemaduras en párpados de segundo grado en general se asocian a grandes quemaduras faciales, como pueden ver aquí. Este compañero aquí ya tiene quemaduras de segundo grado superficial y no se alcanza a ver el resto de la imagen, pero está quemado el resto de la cara completamente. Y ojo, las quemaduras de tercer grado pueden dar origen a retracciones importantes, ya inclusive lesiones del globo ocular por exposición, o sea, se vierte la parte del globo ocular, o se puede quemar precisamente el globo ocular, se pierden grandes extensiones de la piel, el párpado se queda expuesto y obviamente esto genera que la córnea se seque con el resto de las complicaciones, ¿no?, que puede haber. Nada más de forma de repaso, recuerden que tenemos localización en zonas especiales anatómicas de manejo de quemaduras, considerando que la cabeza y cuello es una de las más importantes, quemaduras en cabeza y cuello. Asimismo, o sea, y todos los órganos que involucren aquí, lo que repetía, ojos, vías aéreas, es de lo más importante de las estructuras que encontramos en este tipo de quemaduras que hay que cuidar. Manos, región genital, periné, en la mujer la glándula mamaria, los pliegues articulares para ambos sexos, no solo son rodillas, sino pliegues de hombros, axilares, ingles, codos y los pies. ¿Sale? Son como las zonas muy, muy críticas, muy importantes, que sin dudarlo debemos de trasladarlos a valoración especializada a nuestros pacientes. ¿Sale? Entonces, de las quemaduras térmicas, de los datos clínicos, pues hay dolor, ardor ocular, hiperemia conjuntival, fotofobia, lagrimeo y disminución de la agudeza visual, considerando que la lágrima es esta película formada por el momento acuoso y el momento lipídico, que le ayuda a proteger y a preservar la humedad y la entrada de ciertos elementos a la córnea. Se empiezan con empífora, ¿no? Empiezan a lagrimar, mucho lagrimeo abundante, a manera de que el propio cuerpo trata de hacer un barrido y trata de lubricar pues, las zonas afectadas, ¿no? Desde el diagnóstico es el antecedente del contacto con el agente, hay que determinar la propia naturaleza del agente, cómo fue. Por ejemplo, aquí una vez un área que se llama La Forja, un forjador de los nuevos agarra la pinza que sale incandescente como el material que está deteniendo, y ellos por cada vez que sienten que se calienta la pinza, introducen la pinza un contenedor con agua, ¿no?, para enfriarla. El problema es que este forjador, que no sabía, agarra la pinza muy atrás, mete la pinza al rojo vivo y de repente sale el vapor de agua directo hacia su cara. Aquí lo que lo protegió de todo fue que traía el lente de seguridad y además traen como una monja, si no hubiera presentado quemaduras de segundo grado al menos, y sin dudarlo hubiera llegado a penetrar aquí al ojo, ¿no? Entonces, vean cuál es la naturaleza del agente, si fue por vapor, flama directa, etcétera. Y recuerden que generalmente el daño producido por lesión térmica es limitado al epitelio superficial, ¿vale? El tratamiento, pues irrigar profusamente, retirar pestañas quemadas o detritus de tejido, si es que hay ahí algunos restos celulares o de párpados ahí que pudieron haberse destruido. Si hay pérdida de piel del párpado, se debe cubrir completamente el ojo, sellando el resto de la piel circundante. Yo les recomiendo que también apliquen gotas de neomicina condexa, alguna cremita como cloranfenicol y su parche ocular, y vámonos de inmediato a salas de urgencia, ¿sale? Donde haya oftalmología. Las lesiones mecánicas de ojo y los párpados, aquí de los aspectos generales, pues puede haber desde alguna abrasión hasta una incrustación o pérdida completa del globo ocular por incrustación del cuerpo extraño, y esto varía mucho, ¿no?, en base a la cinemática de trauma, el golpe en el ojo, y lo podemos clasificar en traumatismo ocular cerrado o traumatismo ocular abierto. ¿Vale? Aquí de los cuerpos extraños, intraoculares, de los datos clínicos, pues obviamente genera sensación irritante. Recuerden que la córnea es muy, muy, muy sensible a este tipo de lesiones. Con cualquier cosa ahí pequeñita que tengamos ahí, luego la córnea nos avisa. Esto es a través de las fibras de pares craneales, ¿no? Recuerden que el ojo utiliza el tercer par craneal para el parpadeo, para abrir los párpados, el séptimo par craneal para cerrarlos, tiene inervación sensitiva del quinto par craneal,
y tiene fibras parasimpáticas, ¿no? Secretoras que también van con el séptimo par craneal, ¿no? Entonces, pues de inmediato tiene como muchos sistemas en los cuales nos puede avisar que tenemos algo en el ojo. Esto es algo muy evidente, pero cualquier micropartícula es muy, muy irritante, ¿no? La visión se puede conservar, prácticamente es normal, si la herida de penetración es pequeña, se encuentra en las partes superficiales de la córnea y un cuerpo extraño retenido, como hierro y el cobre, se puede disolver en un periodo que va desde meses hasta en un año, ¿no? Aguas con esto. Miren, tenemos material eh, que tiene afinidad a retirarse a través de un magneto, a través de un imán, pero hay algunos elementos que son clasificados como metales, pero no tienen esta propiedad de atracción a través de un imán, como son el aluminio y el cobre, ¿vale? Entonces, cuidado con estos, principalmente el hierro, porque se quedan ahí, no generan ningún síntoma, pero empiezan a generar unos pequeños halos blanquecinos, y si no se da tratamiento adecuado con la oftalmología puliendo la córnea, o más bien despuliendo ese halo blanquecino, puede generar halos patológicos y pues, manchas ahí que prácticamente van a impedir la agudeza visual. Entonces, el tratamiento es, si es posible, remover con un imán oftálmico, si es el objeto, si es magnético. Repito que principalmente el aluminio y el cobre no tienen esta propiedad. De inmediato referirlo a oftalmología y ya ellos determinarán si es necesario alguna intervención quirúrgica. Laceración de los párpados. Aquí pues, es evidente, ¿no? La parte de lesión, consideran que es un tipo de piel especializado, es mucho más delgada, tiene una pequeña capa ahí de cartílago, tiene secreción, tiene muchas funciones, no solo es la piel ahí lastimada. Dentro de los datos clínicos se ven los mecanismos, pues contacto con objetos afilados, en rápido movimiento, pues, se pierde la piel, tejido subcutáneo, y podemos también tener lesiones por abulsión, como la imagen más grande que ven aquí, que originan tracción abrupta del párpado con algún desprendimiento. Compañeros, recuerden que si yo intento hacer este tipo de sutura y lo hago mal, voy a dejar una cicatriz retráctil, no va a bajar bien ese párpado, le va a quedar chueco, no va a ocluir completamente párpado contra párpado, la córnea se va a quedar expuesta y lo van a meter en un montón de broncas, ¿vale? Entonces, el mejor tratamiento para este tipo de lesiones es referir la oftalmología. Yo no suturo nada de esto, lo tiene que hacer, si no un oftalmólogo, sin dudarlo un cirujano plástico reconstructivo, es el especialista adecuado que debe de reconstruir párpados, ¿vale? Entonces aquí yo lo dejo, yo no lo haría, yo lo dejo a criterio de ustedes, mejor que lo hagan los expertos, ¿no? Por todas las implicaciones que puede tener el manejo de este tipo de heridas. Rotura o laceraciones del globo ocular, datos clínicos, aquí pues ya cuando hay ruptura del globo ocular, no sé si alguna vez les pasó, yo recuerdo una clase de disección de anatomía, estaba seccionando los músculos rectos, se me va el bisturí, entra el bisturí al globo ocular, cuando salgo se empieza a despanzurrar así el ojito, así, se empieza a salir todo el relleno, todo el humor acuoso, y pues prácticamente eché a perder mi pieza anatómica, ¿no? Y pues lo mismo pasaría aquí, miren, hay pérdida visual, inflamación de párpados, edema de la órbita, puede haber exoftalmos, hemorragia, los reflejos pupilares son anormales, las pupilas se pueden abrir y se desplazan, ¿no? Recordando que la pupila es un músculo, si yo hago un corte en una parte de este círculo muscular, pues se desplaza el resto de la pupila, ¿no? Por el corte en el iris. ¿Cuál es el tratamiento? Referencia de inmediato a oftalmología, urgencias, colocación de una cubierta de un parche ocular, ¿no? Para cubrir el ojo y evitar de cualquier forma el movimiento ocular, ¿no? Si tiene el objeto incrustado, no lo puedo desprender, tengo que ver la forma de cómo fijarlo lo mejor posible, sobre eso se pone el parche, las gasas y vámonos, ¿no? Se traslada de inmediato. Lesiones por contusión, que son las más comunes, las más taquilleras, lesiones van desde quimosis palpebral, ¿no? Aquí lo podemos ver el moretonzote ahí en los párpados, hasta daño ocular mayor, ¿no? Se caracteriza por edema en la córnea, hemorragia en la cámara anterior. Hay un liquidito de sangre que se puede hacer por gravedad, que se queda en las partes inferiores de la córnea. Se puede hacer unas pequeñas hemorragias que se llaman ifemas, que se deben de manejar también por especialidad. Y obviamente esto puede llevar a un aumento de la presión intraocular. Todo este edema puede aumentar la presión intraocular, recordando la patología de esto que se llama glaucoma,
que si yo aumento la presión intraocular de mi ojo, esa presión intraocular presiona a su vez la parte del fondo de ojo, la cámara posterior, y puede generar isquemia en las células de la retina y lo puedo dejar ciego. Entonces, una contusión que ustedes vean que es más compleja, que tiene inclusive un nivel aquí de sangre, un nivel hidroaéreo, que se ve un hematoma, una hemorragia conjuntival importante, con un edema, pues sin dudarlo, manden la oftalmología, ¿no? Mejor descartar porque puede haber un aumento de la presión intraocular en ese ojo y a la larga le puede generar alteración visual. ¿Sale? El tratamiento de referencia a oftalmología y él definirá si requiere cirugía o no. Hablando aquí en breve de las cataratas es cuando hay una opacidad en la parte del cristalino. Hay diferentes tipos de cataratas. Yo les voy a mencionar las traumáticas, que se ocasionan por lesiones por contusión, heridas penetrantes que producen opacidades. Ya no se alcanza a ver bien la parte del ojo, inclusive el fondo de ojo no se ve ya claramente. Y las cataratas tóxicas, ¿no? Que es por exposición, inclusive ingesta de algunas sustancias químicas. Lesiones del epitelio corneal. Aquí esta imagen que ven aquí es muy interesante. Se les pone una tinción de fluorescencia y esta tinción, recuerden que la córnea es una bóveda y donde se hace un surco, donde puede estar la lesión, pues la tinción se mezcla o se junta en ese surquito y por eso se hace ya muy evidente, ¿no? Muchas veces sirve oftalmólogo para determinar la longitud de la lesión y la profundidad. Por eso esta tinción con fluorescencia. Los datos clínicos de lesiones del epitelio corneal causadas por traumatismo mecánicos superficiales, también por cuerpos extraños, por incrustaciones. Puede haber lesiones. Recuerden que el simple hecho de tener una chalación o un orzuelo, esa puntita del granito, cada vez que uno cierra el párpado, va desepitelizando la córnea y sí es muy molesto, ¿no? Pero imagínense, pues un traumatismo ahí directo o una incrustación. Y ojo, la radiación no ionizante, hablando específicamente de la radiación ultravioleta, también puede generar estos destellos como de quemadura, de puntitos blancos en la córnea, ¿no? La pura radiación ultravioleta. Tenemos otra patología que sí es muy laboral, el destello del soldador, que genera fotoqueratoconjuntivitis. Ocasiona molestias leves con ligero edema conjuntival de inicio, pero aquel soldador que no utilizó bien su mascarilla, que no utiliza bien las sombras adecuadas para exponerse a este tipo de radiación, a las 6 o 8 horas posteriores, el epitelio lesionado de la córnea se empieza a descamar y produce un dolor muy intenso. De hecho, de forma inicial, el trabajador siente como si trajera tierrita en los ojos, así te dicen, no, es que traigo una molestia, miras mis ojos, siento como si trajera mucha tierrita en mis ojos, y ahí obviamente ustedes aterricen, ¿no? ¿A qué te dedicas? O si haces algo de soldadura afuera, o si lo hiciste en las últimas 24 horas, ¿no? El tratamiento, pues es en el anestésico tópico. Si se pueden, remuevan con un hisopo algodonoso que esté de preferencia un poco humedecido para hacer un mecanismo de barrido. Ojo, es remover suavemente, no le voy a tallar ahí con el hisopo porque puede incrustar más inclusive el elemento que hay ahí. Si no lo puedo remover, se pone parche en los ojos y se refiere de inmediato a oftalmología. Lesiones oculares por exposición a radiación, las cataratas. Fíjense, algo bien importante es lo que habíamos dicho, la opacidad del cristalino. Y los cambios en la composición del cristalino pueden ser inducidos por la radiación ultravioleta de 300 a 400 nanómetros. Estoy hablando de esta radiación, miren aquí. ¿Dónde puedo tener este tipo de radiación? No sé si alguna empresa de ustedes tenga soldadura por láser, que hagan algún proceso industrial con láser. La soldadura per se, pues genera este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que produce estas longitudes de ondas ultravioletas de 300 a 400 nanómetros? Producen coloración parduzca de la esclerosis del núcleo lenticular. Esto hace que se vaya opacando el cristalino y se traduce en la presencia de una catarata, ¿no? Aquí vean, esta imagen está muy bonita donde se ve la parte de la conjuntiva, se ve el limbo, se ve el iris, se ve la pupila, trae dilatación, ¿no? Con estos midriático miméticos, pero ¿qué creen? Se ve ahí una opacidad enorme, ¿no? Ahí está la cataratota y puede ser ocasionada por este tipo de exposición. ¿Sale? Cuiden a sus soldadores.
hablando de trauma ocular, como a manera de resumen del tratamiento del trauma ocular, aquí les presento una guía de primeros auxilios que nos comparten los compañeros oftalmólogos del grupo oftalmológico Visión. Se me hace muy sencillo, donde dice, miren, cuando tengan una quemadura química, apliquen anestésico tópico. Si pueden, pongan un blefarostato. El blefarostato es como una capsulita que se mete adentro del ojo que evita el roce de la conjuntiva palpebral con la zona de la córnea. Es como si pusieran un pupilente grueso, así lo voy a explicar. Es un blefarostato. Hacer un lavado exhaustivo por 15 minutos, poner antibiótico con esteroide, ya dijimos que el de elección es neomicina con Dexa, y referir especialista. ¿Sale? Aquí yo les agregué en el protocolo que pueden hacer irrigaciones con solución Harman. Utilicen la lente de Morgan si está indicado, ¿eh? Si ya está muy mal el estado de ese ojo, está contraindicado meter la lente de Morgan. Para trauma cerrado, la pupila está regular o la presión digital sistémica. Hay que ver si hay un cuerpo extraño fuera del ojo. Se pone anestésico, se lubrica en chorro, se vierten los párpados para quitar cualquier partícula que tengan ahí. Se ocluye antibiótico sin esteroide. Ojo, aquí que el traumatismo cerrado es antibiótico sin esteroide. Y se revisa en 12 a 24 horas y valorar si se refiere a una oftalmología. Y el abierto, ¿no? Traumatismo abierto. Obviamente se ve la pupila irregular, hay una presión digital baja, puede haber hernia del iris o presencia de cataratas. No se aplican gontas ni ungüentos, se pone un parche no compresivo y se refiere de inmediato a especialidad. Muy bien, compañeros. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, nada más antes de cambiarme rápido de tema. Digo, los hombres tienen mayor riesgo de lesiones físicas, pero las mujeres lesiones ergonómicas. Sí, es correcto. Sí, es correcto. Por la propia anatomía y fisiología de la mujer, sí tienen mayor riesgo de tipo ergonómico. Y también, acuérdense que aumenta el riesgo ergonómico aquella mujer posparto, ¿no? Aquella que ha tenido ya embarazos, también aumenta el riesgo ergonómico. Pero yo lo traduciría, compañera, a que los hombres hacemos más estupideces. Yo así lo podría decir. Creo que la mujer es mucho más racional, es más moderada, es más inteligente cuando va a actuar y nosotros no, nos aventamos, ¿no? Así al ahí se va, ¿no? Y después dice, el Lifoterine me ha funcionado, aún no ha aplicado de manera inmediata. Ah, qué bien. Perfecto. Luz Aurora, gracias por este comentario. La verdad, yo he visto varios ensayos clínicos con el Lifoterine y en algunas jornadas de toxicología industrial que hicimos, el proveedor llevó unas córneas a manera de muestra y nos enseñó a través del microscopio cómo funcionaba realmente el Lifoterine y lo vimos ahora sí que en vivo, con células ahí en vivo y la verdad es que es muy bueno, ¿no? Yo vi un buen efecto. Entonces, muy bien, ya para terminar voy a hacer un breve comentario sobre las lesiones faciales, ¿no? Que están muy asociadas a las lesiones oculares. Miren, las lesiones de la cara, pues implican cualquier tipo de trauma que pueda presentar el cuerpo humano, pero por la anatomía que alberga la propia cara, pues requieren un manejo, pues importante, ¿no? Especial, considerando pues que aquí se albergan los ojos, vías aéreas altas, nariz, boca, ¿no? Le están los oídos también, y tenemos una parte, un pedacito de la parte del cráneo, que es el hueso frontal, ¿no? Considerando también que recuerden que la mayoría de los pares craneales pues se encuentran en la cara. ¿Sí? 10 de los pares craneales están en cara, excepto el elevador de la escápula y el vago. Todos los demás están aquí. Nacen del sistema nervioso central y se encuentran en esta zona. Entonces, considerar que una lesión en la cara no solo es, pues, se cortó, se pegó la nariz o se cortó ahí un cachete, sino toda la implicación de lesión nerviosa en pares craneales que puede presentar este tipo de lesiones, ¿sale? Puede haber lesiones de tejidos blandos, que son las más taquilleras. También aguas con las quemaduras químicas en cara. Ya vimos que la propia cara y cuello son las especiales. Y pues, las fracturas faciales que llegan a ser muy, muy importantes. Las lesiones faciales de tejido blando. Lo primero que debemos de considerar es cuál es la cinemática de trauma, ¿no? ¿Cómo fue la energía? ¿Cómo venía? ¿Con qué impactó primero? ¿Con qué objeto se impactó o no?
fue proyectado, lo recibió, traía algún equipo de protección, a qué distancia fue, etcétera, ¿no? Todo hay que ver la cinemática de trauma. Las situaciones en especial que amenazan la vida de un paciente con trauma facial son obstrucción de vías aéreas, cuidado con esta, hemorragias mayores, ¿no? Recuerden que los plexos venosos, el plexo de Kieselbach a nivel nasal, genera hemorragias muy, muy importantes, son hemorragias muy, muy difusas, que esto puede hasta cierto punto generar hipovolemia. Cuidado con la broncoaspiración, las propias lesiones en la cara, tienen que manejar muy bien el manejo de la vía aérea. Lesión que puede estar asociada a esta lesión facial, sin dudarlo, por mecanismos de torsión del cuello, ya sea en hiperextensión, hiperflexión, etcétera, pues lesiones propias de la columna cervical y cualquier lesión asociada intracraniana, ¿no? Por la posición anatómica, normalmente una lesión en cara está muy asociada a una lesión intracraneal, ¿no? Con el riesgo que esto implica. Bien, de las lesiones faciales las voy a mencionar en breve. Cuidado con las lesiones del nervio facial, ¿no? El séptimo par craneal presenta dificultad para mover algunas partes de la cara. Recuerden la parálisis facial. Y también yo aquí implicaría las lesiones del trigémino. Recuerden las ramas sensitivas de B1, B2 y B3, que se puede manifestar con presencia de hipo o hiperestesias. Podemos también tener lesiones del canto medial, que es la parte interna del ojito que está pegada a la nariz, se llama el canto, considerando que anatómicamente, pues aquí están, ¿no?, los conductos lagrimales que nos ayudan a hacer el drenaje directamente de la lágrima. Si alguno de estos se secciona o se tapa, pues podemos tener una epífora importante, hay mucho lagrimeo. Y recuerden que la glándula lagrimal está en la parte lateral o la región temporal del párpado superior de los ojos, ¿sale? Entonces, pues cualquier lesión en este tipo de regiones puede alterar, pues, la secreción de glándula, la conducción y el drenaje, ¿no? Esto, recordando anatomía, drenan en el agujero etmoidal de los cornetes medios. Lesiones del conducto parotidio, que esta se manifiesta a veces por presencia de sangre en la saliva, que es un signo de lesión de la glándula parótida o del propio conducto, y que este va de la mano también con fibras nerviosas que dan sensibilidad motora y a la parte de los dientes, ¿no? Y la sección completa resultaría una falta de flujo salival con toda la implicación que puede dar. Imagínense una lesión, ahora sí que en la parte anterior de los pabellones o en los cachetes. Piensen luego en las partes profundas importantes como son las parótidas y lesiones de nariz, ceja y boca, ¿no? La nariz, las más comunes son las septales, que hay desviaciones del septum, puede haber lesiones también de los cornetes, de los cornetes. En las cejas, las lesiones pueden dejarnos sin crecimiento por la parte de la cicatriz o con retracciones en los músculos orbiculares de los párpados. Y lesiones en la boca, pues pueden involucrar dientes, mandíbula, labios, lengua, parte interna de las mejillas o las encías, ¿no? Ojo con las lesiones también de senos paranasales, ¿no? Porque estos pueden albergar aquí hematomas que a la larga se pueden generar problemas importantes de infecciones. Aquí nada más por mencionar algunas otras alteraciones importantes en cara. Recuerden que nuestra cara es nuestra presentación al público. Cualquier personal de salud siempre debe de visualizar muy bien cuál es la cara de nuestro paciente, con qué rostro se está presentando, si presenta alguna alteración facial. Aquí una de las más importantes, pues reacciones anafilácticas, cuando vean caras de pez globo, cuidado, recordando que las reacciones anafilácticas pueden generarnos pérdida del conocimiento, puede haber urticaria o rash cutáneo, edema laringio, cuidado con los tejidos de la laringe, puede haber edema también de la lengua, esto va generando pues disfonía, imposibilidad para deglutir, con las implicaciones clínicas importantes para este tipo de patología, ¿no? Salpicaduras o quemaduras químicas, cuidado con esta. Yo recuerdo una vez en una empresa petrolera de México, por no decir el nombre, tuvimos una trabajadora que, cargando una bala con ácido fluorhídrico, le salpicaron unas gotitas, literal, del ácido fluorhídrico en uno de los cachetes. En menos de 6 horas ya tenía una lesión penetrante completa con exposición de tejido óseo de toda la dentadura arcada superior.
destrucción completa de los músculos de toda la región malar y exposición de la glándula parótida. Ella dice que solo fueron unas gotitas del ácido fluorhídrico, imagínense, y obviamente esta paciente nunca se pudo recuperar, nunca. Le hicieron N cantidad de cirugías y nunca se pudo recuperar. Cuidado con las quemaduras químicas en cara, las quemaduras, ¿no? Por cualquier tipo en cara. Manifestaciones de enfermedades autoinmunes también que se pueden manifestar principalmente en la cara. Aquí les estoy presentando las famosísimas alas de mariposa de lupus, que luego lo vemos y decimos, ah, lo rojito porque en su área está muy caliente. Y el paciente todo el tiempo tiene esto rojito. Resulta que tiene una enfermedad autoinmune severa, ¿no? Entonces, considérenla para derivarla y estudiar estos pacientitos, ¿no? Y por último hago mención sobre la presencia de cáncer de piel, el famosísimo melanoma, porque a veces nos confiamos que las lesiones que podemos tener en cara, no, todos son lunares y no, señores. Recuerden que ahorita el melanoma está siendo cada vez más taquillero en el borde superior de los pabellones auriculares, en la región malar y en la nariz. De esa manera general les recuerdo el ABCDE. La A de asimetría, el normal es simétrico, el melanoma es asimétrico, normalmente abigarrado, medio espiculado. La B de los bordes, son bordes regulares. Los bordes del melanoma es irregular. C, el color es de un solo color. El melanoma tiene dos tonalidades normalmente, que puede ser pardo, inclusive hasta tirándole un poco a morado. Hay alguna literatura que describe que puede ser azuloso. La D de diámetro, que debe ser menor a 6 milímetros. El melanoma normalmente es mayor a 6 milímetros. Y la E de evolución, ¿no? Uno dice, no, pues son mis manchitas ahí de siempre, ¿no? Siempre las he tenido. Aguas cuando el paciente dice, ¿saben qué? Si ha crecido, ha cambiado de tamaño y ha cambiado de forma. ¿Sale? Recuerden, ojo con las lesiones en cara que pueden ser melanoma. Hay que estar muy atento en su identificación y en la referencia adecuada, ¿no? Considerando que el melanoma es un cáncer muy, muy agresivo. Es el cáncer de piel más agresivo. Ahora, hablando ya de la parte de las fracturas faciales, la dividimos en tercio superior, medio y inferior. Prácticamente el inferior es el hueso maxilar inferior, el medio todos los huesecillos que pueda haber en la parte de la cara, ¿no? Los maxilares superiores, los malares, propios de la nariz, el septum, cornetes, y en la parte del tercio superior, pues todo el hueso frontal. ¿Vale? Aquí el manejo en general de las fracturas faciales, las fracturas nasales, pues es la que con mayor frecuencia se llega a fracturar. El dato clínico más común es la hiperestesia localizada sobre los huesos de la nariz. Muy frecuente la presencia de epistaxis y equimosis que puede haber alrededor de las órbitas, ¿no? La fractura mandibular es normalmente por un traumatismo directo. Ese es el segundo tipo más común de fractura facial. El signo más común es inflamación, hiperestesia. Tienen limitación para hacer el movimiento de masticación o inclusive hablan así como arrastrando la boca porque el simple hecho de mover la mandíbula es muy doloroso. Y el sitio más frecuente es la región de la apófisis condilar, que es prácticamente el mentón, ¿no? Sobre la línea media. La fractura maxilar se clasifican en tres, podemos tener la Lefort 1, 2 y 3, que afortunadamente son fracturas poco frecuentes. Puede haber desplazamiento de la cara media hacia atrás y hacia abajo, y es frecuente por la presencia de epistaxis, dolor facial, y es increíble ver una fractura Lefort. Desafortunadamente yo una vez en mi internado, en la sala de urgencias, vi un intento de suicidio con un revólver en el cual el paciente se colocó la pistola en la parte de la mandíbula, en la base de la mandíbula, pero hizo una hiperextensión completa. Al momento de detonar la bala, se desprende el macizo facial en una Lefort 3. Entonces ni se mató, se destruyó completamente la cara, etcétera, ¿no? La verdad es muy impresionante este tipo de lesiones, que obviamente en empresa pues las podemos ver, desafortunadamente. Fracturas del cigomático son fracturas no por golpe directo en región malar. Todo el hueso se desplaza hacia atrás, o sea, se hunde y hacia abajo, y normalmente se van hacia la línea media, hipoestesia del nervio infraorbitario, deformidad, aplanamenencia malar, se les ve cómo se les hunde ahí la parte del cachete, y puede haber hemorragia subconjuntival, ¿no? Las fracturas del piso de la órbita, cuidado con estas
fracturas pueden ser debidas a golpes directos en el globo ocular sin que haya un impacto significativo en el borde intraorbitario del cigomático, y las únicas molestias son inflamación periorbitaria y dolor ocular. ¿Vale? Y por último, las fracturas del seno frontal, ¿no? Fracturas poco frecuentes, ya que es un hueso muy, muy fuerte. Y estas pueden llevarse. Recuerden que cuando hay una lesión en la parte frontal, no solo piensen en el chipote, como tal. Recuerden que este tipo de lesión en cualquier parte del cráneo, traumatismo craneoencefálico, puede generar concusión, o sea que es cuando pega sobre la posterior del hueso, genera una confusión, se inflama el cerebro y puede generar inclusive alteración neurológica. Puede haber contusiones, que es lo más común, ¿no? Se hace el chipote, el hematoma ahí debajo de la piel. Y por último, puede haber inclusive traumatismo craneoencefálico, ¿no? Aguas. Recuerden que un dato clínico de traumatismo craneoencefálico de piso anterior de la base de cráneo genera el famosísimo signo de mapache, ¿no? El trabajador se dio un golpe en la frente y trae los dos ojos como mapache. Y dice, no, se dio un golpazo y que la gravedad de la sangre se le fue a los ojos. No, señores, puede estar fracturado el hueso etmoides o los huesos de la parte superior de las órbitas del hueso frontal, y es un dato clínico característico de una fractura de piso anterior de la base de cráneo. ¿Sale? Entonces, cuidado con esto. Y pues bueno, hasta aquí concluimos la sesión del día de hoy. Espero que les haya servido un poco este repaso general de este órgano tan importante y también la importancia de los traumatismos en la cara. ¿Sale? Los dejo con esta reflexión. Dice: una onza de prevención vale una libra de remedio, ¿no? De Benjamin Franklin. Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda. A ver, muchísimas gracias, doctor. También de una vez les comento, ya compartí la liga para que también contesten, por favor, el examen. Y por favor, no lo vayan a compartir en el grupo para esto tomarlo como asistencia. A ver, por aquí hay una pregunta de la doctora Diana Giuseppe. Dice, el otro día un contratista refirió que le cayó una rebaba. Le realicé el lavado oftálmico, pero el paciente refería que aún sentía la rebaba. El párpado empezó a inflamarse y lo mandé con el especialista. ¿Qué se debe hacer cuando no a simple vista no observamos el cuerpo extraño? Sí, muy buena pregunta, Doc. Miren, recuerden que normalmente lo que hacemos es el lavado ocular, ¿no? Le ponemos la irrigación, inclusive aquí les comento, pueden llegar a utilizar el labofteno, que es el ácido bórico. Y recuerden que la función como tal del labofteno es un bacteriostático, para eso lo llegamos a ocupar. Pero ojo, porque puede llegar a tener reacción si es con alguna sustancia química, o sea, no se ocupa de forma universal. El labofteno lo pueden utilizar cuando tienen este tipo de incrustaciones por cuerpo extraño, que normalmente son sólidos, y el propio instrumento para lavar el ojo les puede ayudar a hacer un barrido todavía mejor, porque luego nosotros nos dedicamos a abrir el ojo, le hacemos el barridito y hasta ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, utilicen inclusive agua destilada, solución fisiológica, el labofteno, con este dispositivo que se pone en la parte externa del ojo. El paciente se hace hacia atrás su cabeza, ya abre y cierra el ojo y lo mueve de un lado al otro. Es así como nosotros a veces hemos retirado algunos cuerpos extraños que no los alcanzamos a ver. Normalmente luego aparecen ya ahí flotando en el dispositivo de lavado ocular. Y la otra que le puedo recomendar es que sí hay que vertir párpado. Vertir el párpado inferior es muy sencillo, es mucho más complicado vertir el párpado superior, pero sí vale la pena. A veces algunas incrustaciones o algunas sustancias se quedan ahí pegadas y es ahí cuando limpiamos sin haber hecho las eversiones o haber hecho ahí el enjuague como más a profundidad, y pues simplemente por el propio parpadeo el objeto extraño se mueve y otra vez vuelve a lastimar la córnea y el paciente refiere síntomas, ¿no? Es lo que le podría comentar, Doc. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene, aquí contestó también, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta?
Nadie. Entonces, miren, les voy a compartir un caso que acabo de atender este lunes pasado. Un trabajador estaba rellenando en un área de impresión, estaba rellenando su cubeta con un dispensador con buena técnica de tolueno. Entonces, cuando ya estaba terminando, quita el dispensador, se quita los lentes y el propio movimiento natural del dispensador es que se baja la la manivela de la bomba, se baja solito, pero como la manguera todavía está dentro de del contenedor, le llega a salpicar tolueno en el ojo. Él ya se había retirado el lente protector. Entonces le cae el tolueno directo en el ojo, siente un ardor muy intenso, le duele mucho, dice él que empieza a ver borroso de inmediato, empieza a pedir ayuda y él en su capacitación va directo a un lavabo y se empieza a echar agua en los ojos. Lo primero que hicimos fue pues, investigar qué sustancia química fue. Era tolueno y ahí vean las concentraciones de gileno. Y entonces era una sustancia muy concentrada. Ese es otro tip que les puedo dar. Vean las diluciones. Hay veces imagínense que hubiera sido tolueno al 1%. No pasa nada, ¿no? Diluido en agua, ¿no? Pero también vean las diluciones, porque he tenido casos donde también se llegan a salpicar, por ejemplo, con ácido nítrico. En vez de estar puro, está diluido, ¿no? Unos agravantes. Desafortunadamente, pues este era puro tolueno, pero sí estaba prácticamente puro, estaba al 95%. Ya le habían hecho la irrigación durante unos 20 minutos y el manejo con este paciente pues fue poner la anestesia local, se le irrigó con solución Harman. Hagan de cuenta, no tengo la lente de Morgan, le puse el venoclisis justo en el epicanto externo, abriéndole yo el párpado y se irrigó a goteo lento y ahí se quedó, prácticamente se echó 250 cc de la solución Harman y inmediatamente él me comentó, dice, Doc, ya no me arde, ¿no? No se quitó lo hinchado y seguía hiperémico, pero al menos sí le disminuyó la sensación de ardor. Y pues ya el tratamiento fue conservador, se le puso el esteroide con la neomicina, el cloranfén y su parche ocular, y afortunadamente al día siguiente se vio mucho mejor. Se los comparto así porque a veces nos quedamos únicamente con irrigación con agua, pero recuerden que sí, podemos seguir haciendo otro tipo de cosas. Si es necesario, no duden en mandarlo al especialista. Eh, lo que yo estuve monitoreando mucho el resto de ese día es que si él tenía cualquier otro síntoma, o sea, después de haber hecho todo eso, él empezaba con la menor molestia, se iba de inmediato a urgencias, ¿no? Y se los vuelvo a repetir, si tienen la menor duda, mándenlo a servicios de oftalmología, ¿sale? Es lo mejor que podemos hacer por el paciente. Yo los quiero dejar con esta reflexión. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros perdiera un ojo? Yo los reto a que el día de hoy cenen, pónganse un parche en el ojo y cenen. Ya sea que se preparen algo o coman un simple cereal, traten de hacer esa actividad con un ojo parchado y van a ver qué divertido es. ¿Sale? Para reflexionar un poco lo que pueden llegar a vivir estos pacientes. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. Mire, también hay otra pregunta de la doctora Ilse Chávez. Dice, ¿cuándo no es recomendable usar el lavofteno? Sí, mira, el lavosteno, la verdad, es muy variable porque tienes que ver qué sustancias son no compatibles con el lavosteno. Normalmente son ácidos fuertes y álcalis fuertes. Está contraindicado utilizar el lavosteno, considerando que es ácido bórico. Se puede utilizar al menos con algunos solventes o con sustancias ácido-bases que estén ya muy diluidas, lo pueden llegar a utilizar, considerando que el lavosteno su única función es un bacteriostático, para eso sirve. ¿Sale? Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Pues me parece que no, doctor. Todo quedó muy Ok. claro. Ok, perfecto. Pues nuevamente les agradezco mucho a todos su tiempo. Espero que les haya
servido esta pequeña sesión de repaso y estoy a sus órdenes, ¿no? Cualquier cosa. Gracias, Lick. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y presentarnos en esta capacitación. Que tenga muy buena tarde. Gracias, buenas tardes a todos. Hasta luego. Muchas gracias por su asistencia.